Amén, gracias a Dios, gracias hermana. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 18, son los que nos toca estudiar ahora y encontramos ahí un mensaje que puede llamarse así, el ABC de la vida en la luz. El ABC de la vida en la luz, lo leeremos durante el sermón en varias ocasiones, cada versículo lo leeremos por lo menos 2 veces, así es que déjeme introducirme y luego lo leeremos juntos durante en el transcurso del sermón. Esto es Primera de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 17, usted puede tener su Biblia abierta si quiere ahí y corroborar los textos bíblicos, tal vez su versión de la Biblia es diferente y de esa manera también puede incluso tener otra información o más entendimiento de la palabra. Pero Pedro en este pasaje, el apóstol Pedro que escribió esta carta, comienza con un finalmente, que ustedes y yo entendemos que finalmente significa que nos va a dar una especie de resumen o una conclusión de todo lo que nos ha estado diciendo. Desde el primer versículo de la carta, él nos ha estado enseñando cosas y ahora dice finalmente, y entonces seguramente se trata de un resumen. Debemos recordar que se trata de una carta a una comunidad de creyentes. No es como las cartas pastorales de Pablo que le escribe a Timoteo o a Tito o a Filemón. En este caso le escribe Pedro a una comunidad. En los primeros versículos dice a los expatriados. ¿Se acuerdan ustedes? Ya leímos eso y lo estudiamos juntos. Así es que es una carta que tiene enseñanzas para la comunidad, para la vivencia en la comunidad. No solo para la experiencia personal, sino para la vivencia comunitaria. De hecho, todo lo que nos enseña la Biblia, todas las exhortaciones, los valores, principios o enseñanzas de la Biblia tienen sentido en la comunidad, porque la Biblia nos habla de amar, de perdonar, respetar, ayudar, y eso no tendría sentido en una isla desierta, ¿no es cierto? Usted y yo estamos en una isla desierta. ¿A quién perdonamos? ¿Al mar por salado o a los cocos por duros? ¿A quién le robamos o quién nos puede robar? En una isla desierta no hay manera de aplicar los principios bíblicos que tienen que ver con amar, perdonar, ayudar, etcétera, etcétera. Así es que las enseñanzas bíblicas regularmente tienen que ver con la vivencia comunitaria. Y todos tenemos una comunidad, la comunidad familiar, nuestro núcleo familiar, nuestra comunidad social. Vivimos en un departamento, en unos edificios, en un barrio, en un fraccionamiento y tenemos una comunidad, pero por supuesto que todos tenemos una comunidad espiritual. Los que estamos aquí pues tenemos la dicha de tener una comunidad eclesiástica, una comunidad religiosa, nuestra iglesia, nuestra comunidad, y las enseñanzas que tiene Pedro para nosotros hoy tienen que ver con eso, con nuestra vivencia comunitaria. Le he llamado a este mensaje el ABC de la vida en la luz porque me parece que nos habla de cosas muy básicas. Cuando hablamos del ABC de algo, hablamos de lo fundamental, ¿no es cierto? Cuando usted estudió la preparatoria, ¿se acuerdan del ABC de química, el ABC de física? Eran algo así como los fundamentos de la física, los fundamentos de la química. Cuando decimos el ABC nos referimos a las primeras enseñanzas. Me parece que Pedro nos habla aquí de eso, de cosas muy básicas de la vida cristiana, de asuntos no negociables de la vida cristiana, de cosas que deberíamos vivir todos nosotros. Y le he llamado el sermón además el ABC de la vida en la luz, porque además quiero que usemos la A, la B y la C para decir 3 cosas, 3 declaraciones, 3 enseñanzas que tal vez se nos haga más fácil entonces memorizar. Con la letra A entonces nos dice el apóstol Pedro lo siguiente: aportemos nuestro esfuerzo para la unidad comunitaria. Aportemos nuestro esfuerzo para la unidad comunitaria. El texto dice así, léanlo conmigo si quieren, Primera de Pedro 3, versículos 8 hasta el 9, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. He aquí, hermanos, lo que podríamos llamar un código de comportamiento cristiano en pro de la unidad. Si usted y yo queremos saber cuál es nuestro comportamiento, si estamos actuando de acuerdo a la unidad de la iglesia, podemos ver este código porque dice Pedro una serie de cosas muy prácticas, elementos muy prácticos, principios muy claros de cómo ustedes y yo podemos vivir y actuar en pro de la unidad. Hace una lista de virtudes o cualidades que un cristiano debe tener y aportar para la unidad en la comunidad. Y la primera cosa que nos dice es la siguiente: reconozcamos la importancia de la unidad. La primera parte del versículo dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Finalmente, ya dijimos, en resumen, todo lo que les he estado diciendo, todo lo que les dije desde el principio, que son expatriados, que son cisnes y no patos feos, ¿se acuerdan de esa enseñanza? El primer sermón basado en 1 Pedro, todo eso que les he dicho, dice Pedro, tiene sentido en que debemos estar unidos como comunidad. Así es que nos habla de reconocer la importancia de la unidad.
podemos decir que esto es el mensaje primero. La unidad congregacional es importante. Ningún cristiano debería vivir en forma aislada. No importa cuántas razones tenga, no importa si son verídicas o son solo pretextos. Debemos superar lo que haga falta para integrarnos, unirnos y vivir en la luz de la comunidad cristiana. Miren, aquí en el Gran Foro, hermanos, hay una dificultad. Déjeme decir, entre paréntesis, una exhortación que no era parte del sermón, pero déjeme decirla. Hay una dificultad aquí en el Gran Foro. Resulta que no hay vitrales del Buen Pastor, ni de una cruz y el Monte Calvario, no hay vitrales. Tratamos de acondicionarlo más o menos que parezca templo con esos pendones que están por ahí, pero la verdad es que es un salón y es muy grande. Corremos el riesgo de no sentir que se trata de un culto, y de repente hay quienes platican durante el culto. Hay adultos incluso que están wiri durante el culto, que debo decirles, ya lo hemos dicho en una enseñanza aquí en nuestra iglesia, que cuando comienza el conteo de 1 minuto, todos deberemos estar en silencio, todos, orando, preparándonos para el culto. Cuando el conteo va a 59, 58, nadie debería estar platicando, algunos están platicando. Cuando empieza el primer canto, que es un preludio, es para que lo escuchemos. Hay gente hablando, cree que esa es la oportunidad para hablar. Es triste. Y hay gente que incluso le dices algo y se te enojan. En vez de decir, qué mal le estoy haciendo, qué vergüenza, que me tuvieron que regañar. No, en lugar de hacer eso, algunos se enojan. ¿Y está mal eso? Sí, está mal. Y de repente hay jovencitos platicando entre ellos durante todo el sermón. Y hay gente que se queja conmigo de eso. Tienen razón, está bien mal que hagamos eso. Que alguien haga eso. Está muy mal que estén dos platicando durante el sermón. Está muy mal. Pero lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Tu amor por el Señor, tu deseo de aportar para la unidad de la iglesia, ¿no podría superar eso? Cámbiate de lugar. Perdona a esos chamacos irresponsables y a sus papás que no los educaron y que no les dice nada. Pero hay quien me dice, pastor, ya no voy a ir porque hay personas platicando. ¿Qué tanto amor tienes por la iglesia y qué tanta obediencia tienes para el Señor, que dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre? Insisto, no se justifica que alguien esté platicando durante el sermón y que alguien esté haciendo desorden y que alguien durante los cantos esté, en lugar de escuchando, interrumpiendo a otros. Está pésimo que hagamos eso. Pero usted y yo deberíamos amar tanto a Dios, su iglesia, y deberíamos aportar para la comunidad que superamos eso. Si está mal que haga eso, pues me cambio de lugar. Le digo algo al chamaco, papá, ¿qué no ves a tu chamaco? Plática, dile algo, dale un dulce, que se chupe algo, dale un zape. Porque ¿qué hacemos? ¿Los matamos o qué hacemos? A esos chamacos irresponsables, ¿qué hacemos? ¿Qué proponen? ¿Los ahorcamos? ¿Los fusilamos? ¿Cuántos están por fusilamiento? Levanten la mano. ¿Cuántos por ahorcamiento, que sufran más? ¿Cuántos por alguna sobredosis que les mate así más tranquilamente? O sea, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada contra ellos en el sentido de violencia física, pero lo que sí debo hacer yo es no permitir que esa circunstancia me impida a mí aportar para la unidad comunitaria. Sigo viniendo a pesar de ese impedimento o ese tropezón que nos pone en ocasiones el enemigo, utilizando a algunos que se dejan usar como herramientas del mal. Por eso digo, ningún cristiano debería vivir su vida en forma aislada. No importa cuántas razones tenga, no importa si son justas o pretextos, debemos superar lo que haga falta para integrarnos, unirnos y vivir en la luz de la unidad cristiana. Porque saben una cosa, hermanos, la unidad cristiana no es un lujo, no, es una necesidad en la iglesia. La unidad es la fuerza de la iglesia. La unidad es básica en el cristianismo en virtud de que somos ovejas. Nuestra esencia es ser un rebaño. Solos somos peligrosamente vulnerables, pero unidos tenemos el poder de su presencia prometida. Los leones tienen un solo depredador en el mundo, nosotros, los seres humanos. Somos los únicos capaces de destruir a los leones, pero los leones en su ambiente salvaje con los demás animales, nadie les hace nada, no tienen depredadores, pueden dormir tranquilos. Ellos no viven inseguridad como nosotros en la Ciudad de México. Ellos pueden andar por las calles a la hora que sea, no hay problema, porque son fieras, están en la cumbre de la cadena alimenticia. Solo encima de ellos estamos nosotros nomás, que no nos los comemos, pero sí los matamos por malos, porque somos los peores depredadores, los seres humanos. Pero qué curioso, Dios no dijo que somos leones. Son mi manada de leones, no. Ni dijo, no sé si se dice parvada o no, parvada de halcones. Ni dijo cardumen de esos que van en contra de la corriente, ¿cómo se llama? De salmones.
Nos llamó ovejas. Oye, Señor, no, hombre, ovejas. ¿No puede usted escoger unos animales más dignos? Ovejas. Por Dios, ovejas. No tienen colmillos para morder, no tienen garras para matar. Ni siquiera corren rápido como las gacelas esbeltas y hermosas y que saltan. No, estas parecen bochos mal afinados. Caminan pachoncitas. Si se atraviesan unas espinas, se atrapan con sus pelos largos que tienen. Oye, Señor, chale, con ovejas. No ven bien. ¿Sabe por qué nos comparó con ovejas y por qué dijo que somos rebaño y no manada de lobos? Ni grupo de panteras o panteras solitarias. Los leopardos sí son solitarios. No dijo que somos eso, porque igual que las ovejas, somos torpes para vivir en este mundo. Este mundo nos es hostil y no somos hábiles para vivir en él. Por eso la regamos tanto los seres humanos. Pero nuestra fuerza es estar juntos. Esa es la esencia de un rebaño. ¿Cómo se defienden las ovejas de un rebaño? Una sola no puede hacer nada. Una sola es presa fácil de los enemigos. Es presa fácil de los depredadores. Una oveja solita, presa fácil de coyotes, de zorras más pequeñitas que una oveja, se las comen. ¿Cómo se defienden las ovejas? Estando juntas. Se aglutinan. En el centro están los pequeñitos, más alrededor las hembras y en la parte final los machos con sus cuernos hacia afuera para defender el rebaño de los depredadores. Su fuerza es la unidad. Y la Biblia dice que el Señor dijo que somos ovejas, aunque nos resulte así como, dale, Señor, yo quisiera ser. ¿Quién se llama? Un equipo de fútbol que se llame las Ovejas de Tlapacoya. No existe, ¿verdad? Se llaman, no sé, pues los Leones, los Tigres, no quiero decir otros nombres de equipos que no me gustan, y menos de pensar en el mío que perdió 4-0 ayer, no me lo recuerden. Tal vez por eso las Chivas no me gustan, pero ¿quién se pone las ovejas pachoncitas del barrio de no sé qué? No, los jóvenes cuando hacen equipos en los campamentos, ¿cómo se llaman? Halcones de no sé qué, las águilas de no sé qué, los dragones de Komodo, lo que sea. Pero ¿quién se pone las ovejas? Dios nos puso así a nosotros, porque unidos tenemos el poder de su presencia prometida. Miren cómo dijo el Señor. En los evangelios dice que les dijo hacia sus discípulos, donde 2 o 3, lean conmigo, estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Número 1, dice Pedro, en esta primera enseñanza con la letra A, aportemos nuestro esfuerzo para la unidad comunitaria. Número 1, reconozcamos la importancia de la unidad. Número 2, aportemos para la unidad simpatía. El texto aquí es, la palabra bíblica es compasivos. En el griego es una palabra que tiene que ver con identificarse de la manera más profunda que se puede hacer con otro ser humano. Decimos a menudo que se trata de ponerse los zapatos de otro. Se trata de ponerse el hígado, los riñones, el páncreas, las tripas, perdonen la expresión, de otro. Significa identificarse profundamente con otro. No se puede vivir en comunidad pensando solo en nosotros mismos. Quien se separa, quien se siente aparte, quien se ofende con facilidad, seguramente está pensando demasiado en sí mismo, en lo que merece, en lo que necesita que los demás hagan y en lo que debe ser valorado su persona. Hasta algunos se van de la iglesia y dicen, es que no me valoran, es que no me valoraron. Y la pregunta es, ¿y cuánto valoras tú a los demás? Porque te vas a ir de nosotros. ¿Cuánto valemos para ti? ¿Nos abandonas nomás porque alguien te hizo mala cara o qué sé yo? Si dejáramos de pensar un poquito en nosotros mismos y pensáramos en las necesidades de los demás, que los demás también tienen sus propias muinas y sus propias tristezas. De repente es que fui a la iglesia y no sé quién me hizo mala cara, y tú cómo sabes esa persona qué tantos sufrimientos tiene. De repente nos quejamos de los que sirven. Es que el hermano, y es que fulano, es que se cree, pero por lo menos sirve. Por lo menos está trabajando y sirviendo ahí. A lo mejor por eso de repente se le cruzan los cables, y de repente de tantas cosas que ha sufrido y tantas cosas que ha visto mal, de repente adquiere una personalidad. ¿Por qué no perdonamos? ¿Y por qué no comprendemos? Cuando pensamos demasiado en nosotros mismos, corremos el riesgo de enojarnos, de ofendernos, de sentirnos, como dicen, ¿qué? ¿Jarritos de dónde? De Tlaquepaque, que apenas un golpecito ya se quebraron. Cuidado con eso. Si dejáramos de pensar un poco en nosotros mismos y pensáramos más en los demás y en las necesidades de los demás, la cosa sería diferente. ¿Saben qué? La comunidad es como una tanda de apoyo en donde te tocan todos los números. Si sé que no me están entendiendo nada, les explico.
En una tanda nos juntamos 10 y cada quien da 100 pesos y nos repartimos 10 números. Y entonces si me tocó el 5, a la quinta semana me dan a mí 1,000 pesos. ¿Sí es así? Bueno, la iglesia es una tanda en donde tú tienes todos los números. Miren, si yo me ocupo de mí mismo y pienso mucho en mí mismo, estoy en la ruina, porque nada más se ocupa de mí una sola persona y bastante desconfiable, yo. Pero si me dejo de ocupar de mí mismo y me ocupo de todos ustedes y de cada uno como pastor, me va súper bien, porque todos ustedes se ocupan de mí, órale, 3,000 ocupándose de mí, sale, sí sale la inversión. Y el hermano Obi-Wan Kenobi no se ocupa de sí mismo, pero todos nos ocupamos de él. Le va bien y todos captan la idea. Tenemos todos los números. Yo aporto mi interés en los demás y me tocó el número 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5 hasta el 10, todos los números, y todos los días recibo bendición de los demás. Pero cuando me ocupo demasiado de mí mismo, no me tocó ningún número más que el mío. Y no tengo ninguna bendición más que la mía. Y por eso cuando alguien hace no sé qué, me ofendo y me enojo y capaz que hasta me voy. Cuidado con eso. Dice Pedro que aportemos para la unidad la simpatía, compasivos, identificarnos con los demás. Luego dice Pedro que aportemos para la unidad el amor, amándoos fraternalmente, dice. Y la palabra griega es filadelfos, de amor filial, y hace alusión a la hermandad. No se trata de ese amor entrañable de la esposa, el esposo, ni del amor de los padres a los hijos. No, se trata de un amor que se tiene con aquellos que se comparten la vida, y se trata de un amor que debe cultivarse y cuidarse con detalles en las relaciones interpersonales. Miren, mi esposa me ama porque ella decidió amarme, y aunque yo de repente me esfuerzo para que me deje de amar, no sucede porque ella me ama mucho. Y cuando digo me esfuerzo, no es que yo quiera que me deje de amar, no, quiero que me siga amando, pero reconozco que de repente la riego. Pero ella me sigue amando porque decidió amarme, y yo igual la amo a ella porque decidí amarla. Y a mis hijos, hagan lo que hagan, no los dejaré de amar. Pudiera ser que les diga cosas, regaños, consejos, yo qué sé, pero dejarlos de amar jamás, es imposible, imposible absolutamente. Pero cuando se trata del Filadelfos, el amor fraternal, es otro tipo de amor que Pedro quiere decirnos aquí, una clase de amor que se cultiva. Pablo en otro pasaje dijo, provocándonos al amor. Es un amor que se provoca con detalles, con circunstancias. Se trata de una experiencia fraternal que debemos aportar para la unidad. De repente los jóvenes que van a la unión de jóvenes dicen, no, pastor, es que los jóvenes que no me toman en cuenta, y que llega uno y lo barren a uno. Ya les expliqué qué es barrer, yo no lo sabía, pero ya sé, es escanear. Con una mirada de pe a pa. Y algunos se molestan, es que hay algunos ahí que son demasiado amigos entre ellos. Yo quisiera decirle a esos jóvenes que dicen eso, oiga, antes de la fundación del mundo esos jóvenes no existían. O sea, eso de que son muy amigos es algo que construyeron. No han estado así toda la vida, no nacieron así. De alguna manera se hicieron amigos. ¿Por qué no busca usted también hacer eso? Existe la posibilidad. Si se hicieron muy amigos, quiere decir que existe la posibilidad de hacerse amigos de otros, o de ellos, o de cual sea. Lo que pasa es que hay que ponerle algo. Hay que aportar para la unidad. De repente queremos que todos nos aporten y no queremos aportar nada, y por eso nos sentimos como ajenos, como aparte. Pedro nos dice que debemos aportar para la unidad amor. No solo eso, también dice que aportemos para la unidad compasión, misericordia. Dice el texto, misericordiosos. La palabra griega tiene que ver con descender, con bajar hasta donde está el caído y ayudarle a levantarse. Así que se trata de un desafío a compartir la vida no solo con los que consideramos de nuestro nivel, sino con todos. El hermano Elí nos ha dicho aquí cuando dirige la alabanza que el Señor nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Dice, no los unos a los unos y los otros a los otros, sino los unos a los otros. Es decir, a los diferentes a mí, a los que no son de mi pandilla, a los que no son mis íntimos, también con esos, a esos amo. Porque qué caso tiene, digo, no que no tenga caso, pero qué virtud es amar a los que me aman, amar a los de mi pandilla, de mi grupo. El texto dice que amemos los unos a los otros, no los unos a los unos y los otros a los otros, sino los unos a los otros, a los distintos, a los diferentes. Y aquí se usa una vez más este sentido. Pedro dice misericordia, y tiene que ver con
cruzar puentes para amar a otras personas más allá de mi grupo. Es triste, pero la misericordia es algo que está fuera de moda en nuestro mundo en que vivimos. De hecho, hay crueldad en nuestro mundo. De hecho, vivimos en un mundo cruel. ¿Ha notado usted que usted y yo podemos ver en la televisión noticias de matanzas y ya no nos inmutamos? Que se levantó un chamaco en no sé qué preparatoria y mató a no sé cuántas personas, pues de repente dice, ay, qué bárbaros, ¿a dónde iremos a parar, compadre? Pero es todo. Comemos ese día como si nada. Cuando éramos niños, pienso yo cuando era niño recuerdo que veía un documental así de los niños en Angola o los niños en Etiopía, no sé qué, en la hambruna y demás, y yo no podía comer ese día entero. He descubierto que ahora sí puedo comer. Después de ver eso, hemos perdido así el sentido de la indignación o de la sorpresa. Algunos jóvenes pueden jugar ahí en la computadora, en los juegos de video, de violencia, sangre, muerte, y después cantan aquí en la iglesia himnos que hablan de la paz y el amor, porque así somos. Vivimos en un mundo en donde hay crueldad. La exhortación de Pedro es a no dejarnos envolver por esto y practicar la compasión misericordiosa o la misericordia para desarrollar relaciones interpersonales profundas y edificantes y comprender a los otros y descender hasta donde está el otro caído y ayudarle a subir, en vez de sentirnos así como en las alturas y mirarlo hacia abajo, porque de repente hay eso. De hecho, una de las cosas peores que puede haber en una iglesia es el orgullo espiritual, el creernos de otro nivel espiritual y con derecho de condenar o criticar a los que según nosotros están en otro nivel. Acuérdense que Jesucristo dijo que las rameras y los publicanos llevaban la ventaja, incluso a los religiosos de su época. Cuidado con esa actitud equivocada del orgullo espiritual. Pedro también dice que aportemos para la unidad, la humildad. Digo yo humildad porque la palabra griega se traduce al español en nuestra versión amigables. Pero déjeme decirle que esta palabra tiene que ver con la disposición y disponibilidad para las relaciones interpersonales. Podemos decirlo de esta manera: hay gente dificilita para las relaciones interpersonales. ¿Sí o no es cierto? Ya sea que le llegue usted por la derecha, por la izquierda, por abajo, por arriba, siempre sale con problemas. O sea, hay gente así dificilita. ¿Conoce gente dificilita, hermano o hermana? ¿Los ha visto en el espejo? Dijeron que sí, también algunos. Podemos decir que Pedro nos exhorta a ser facilitos para el compañerismo, que seamos facilitos, que la gente no batalle con nosotros, que no seamos de los espinositos. Hay gente así espinosita, dificilísima para las relaciones humanas. Amigables, dice Pedro. Y nos dice una cosa más: aportemos para la unidad el perdón. Lean conmigo el texto, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí la cosa es sencilla. Las relaciones interpersonales siempre son riesgosas y podemos salir heridos en medio de ellas. Él nos ha dicho que debemos aportar para la unidad y nos ha dicho que debemos aportar de esta manera. Número 1, reconociendo que la unidad es importante. Número 2, con simpatía, compasivos. Nos ha dicho que aportemos amor fraternal. Nos ha dicho que aportemos compasión, misericordia. Nos ha dicho que aportemos humildad y ser amigables. Y luego nos dice, pero aún si aportas eso, te pueden herir. Aún si aportas eso, puedes tener problemas o dificultades. Porque, oiga, las relaciones humanas son como un campo minado. ¿Sí se entiende campo minado? No de minas de oro, sino campo minado, que hay bombas. Puedes, de repente no explotó, de repente sacarrácatelas y quedas como coladera. Porque hay gente que parecen bombas y además tú también has sido bomba y yo también he sido bomba alguna vez, porque depende de cómo estemos. De repente en nuestro estado de ánimo andamos, yo qué sé, nuestros 15 minutos, en nuestra media hora o nuestros 2 meses y medio de personalidad explosiva. Y entonces podemos dañar a alguien en ocasiones sin querer, regularmente sin querer. Las relaciones humanas son un campo minado y de repente podemos salir heridos. Por eso Pedro nos dice, después de aportar para la unidad comunitaria todo lo que les he dicho, dice, queda un recurso más, el recurso del perdón. Hay gente que tiene una gran capacidad de odiar, de aborrecer.
Es así como un don que tienen algunos. Se les da el odiar, se les da el aborrecer. Y hay algunos que hasta lo aceptan y lo proclaman. Dígame si no usted ha oído estas frases: yo soy muy rencorosa. ¿Ha oído eso? O los que dicen: yo no olvido lo que me hacen. O los que dicen: el que me la hace, me la paga. Pedro nos exhorta a vivir en absoluto contraste con las costumbres del mundo. En resumen, en esta primera letra A, aportemos para la unidad comunitaria, Pedro nos dice: la unidad es un beneficio que debemos buscar y construir con nuestras actitudes cotidianas, y todo ello nos hará mejores, más plenos y felices. Si usted es de los que dice: yo voy a la iglesia, voy a lo que voy a hablar con Dios, a escuchar la palabra, y esto, discúlpeme, está en un error. Eso es una herejía a la luz de la Biblia. Venimos a estar en la iglesia no solo a hablar con Dios, no solo a escuchar su palabra, a estar en comunión con los cristianos, a conocer personas. Por eso en nuestra iglesia es lindo eso de que tengamos ahí comida, usted ahí entre el sope y el chilaquil del otro, compartiendo la vida. Cebolla va, cebolla viene. En la plática me refiero. Platanitos fritos. ¿Qué más? Tacos dorados. Compartimos y conocemos personas de diferentes estratos de la sociedad. Y por estratos me refiero a todos los parámetros posibles, de económicos, culturales, laborales, incluso deportivos. Es maravilloso. En la iglesia hay gente Chiva y América. Es más, en nuestra iglesia hay personas, parejas que están casados. Ayer fue el superclásico norteño, ¿no? Tigres Rayados. Y aquí en nuestra iglesia hay una pareja que ella es Merari. ¿Qué es usted? Tigre. ¿Quiénes ganaron? La hermana es Tigre y su esposo es Rayado. Y están casados. Y creo que sí se aman. Hay unos hermanos por ahí, creo que vienen a este culto, que él le va a la América porque él sabe de fútbol y su esposa le va a las Chivas. Cuando el superclásico, él viene con la camiseta de la América, ella con la camiseta de las Chivas. Cuando nació su primer hijo, un día lo vistieron con una camiseta mitad y mitad, pero el chamaco se la pasa con su abuelita, ya es Puma. ¡Qué tragedia para los dos! En la América ella Chiva y el chamaco salió Puma. Eso sí es como yugo desigual. Pero eso es lo maravilloso de la iglesia, que une a personas de diferentes estratos, hasta se casan algunos. Este es el valor que Pedro nos exhorta a tener. Aportemos nuestro esfuerzo para la unidad comunitaria. Por eso, queridos hermanos, aportemos nuestro esfuerzo para la unidad, esforcémonos para la unidad. Es valiosa. Segunda enseñanza con la letra B: busquemos la conveniencia de la vida en la luz. Busquemos la conveniencia de la vida en la luz. ¿De qué estamos hablando? Lean conmigo el texto, versículo 10 y versículo hasta el 12. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oiga, el texto está clarísimo. Dice Pedro: oiga, ¿quieren vivir bien? ¿Quieren tener paz? Pues pórtese bien, cuide su lengua, cuide cómo habla y no engañe, sea íntegro, sea entero en la vida cristiana, porque las personas que viven así, el Señor está atento, sus ojos sobre él y sus oídos listos para escuchar sus oraciones. Pero el que se porta de una manera diferente, Dios le da la espalda. Eso dice Pedro. Cuidado cuando usted y yo decimos: siento que el Señor no me escucha. Caray, pues a lo mejor me está pasando algo así. Analicemos el pasaje parte por parte. Número 1, el texto dice que nos conviene vivir en comunidad. Nos conviene. Buscar la unidad nos permite vivir mejor. Buscar la unidad con la iglesia incluye que seamos auténticos, cristianos y seres humanos. Portarnos como Dios nos manda nos permite estar en comunión con Dios y disfrutar de sus bendiciones. Podemos decir incluso que trabajar en contra de la unidad de la iglesia es una maldición para nuestra vida.
Cuando estaba preparando el sermón me acordé de una cosa. Hace algunos años, cuando yo era seminarista, soltero, seminarista, tendría unos 19 años o 20, resulta que regresé a Chihuahua en unas vacaciones y el pastor Marianito López, mi único pastor terrenal que he tenido, él me pidió que predicara en el culto. Como seminarista que me habían mandado, pues era importante que la iglesia me escuchara y viera mis adelantos o algo así. Y yo prediqué un sermón que más o menos se llamaba 7 estrategias para matar una iglesia. Ahora, yo sabía algunas cosas que estaban pasando en la iglesia y por eso prediqué eso. 7 estrategias para matar una iglesia. Me basé en un pasaje de 1 Corintios donde se habla de las divisiones y demás, y hablé de 7 cosas malas, que por supuesto era un sermón construido irónicamente. Las cosas que yo decía que podíamos hacer para matar la iglesia, evidentemente son cosas que deberíamos dejar de hacer. Y el texto hablaba de murmuración y de la falta de apoyo y cosas así. Y al final di una conclusión que era esta: si usted sigue estos pasos, querido hermano, le aseguro, garantía, que usted mata la iglesia. Pero luego dije, pero usted es la iglesia. Así es que de lo que estamos hablando es de suicidio. Si usted vive de esta manera, usted está recibiendo en usted mismo la maldición, muerte espiritual, muerte relacional o lo que sea. Eso dice Pedro aquí, queridos hermanos. Aportar para la unidad comunitaria nos bendice a nosotros mismos, y no hacerlo trae maldición a nosotros mismos. En resumen, Pedro nos advierte que vivir de acuerdo a lo que nos ha enseñado no es una exigencia que tenga que ver con los beneficios que puede tener otras personas, sino nuestra propia experiencia de vida. Nos aclara una importante verdad: aportar para la unidad comunitaria beneficia primeramente al que lo hace. A cada uno de nosotros nos hace bien tener un corazón dispuesto para la fraternización. A cada uno de nosotros nos beneficia ser parte de una comunidad y colaborar para la unidad. Les he contado que alguna vez me dijo una persona: no, usted es cristiano porque le conviene. Yo dije, pues sí, pues claro que sí, y usted es mundano por bruto, entonces. Oiga, ¿usted haría un negocio que sabe que va a fracasar en él? O sea, compadre, vente, y hay que invertir aquí unos cientos de miles de pesos, es un negocio y vamos a ir al fracaso. O sea, cuando aportes tu dinero, ¿qué crees? No vas a recibir nada, vas a perderlo todo. ¿Le entra a usted? Pues eso es lo que hacen los que no creen en Dios y no van a una iglesia y no se congregan y no crecen en el Señor. Eso es lo que hacen, es un negocio con 100% de posibilidades de fracaso, de ir a la ruina. En cambio, el que invierte su vida en Dios, cree en el Señor Jesucristo, se une a una congregación, aporta para la unidad, obtiene beneficio 100% garantizado. Entonces alguien me dice: oiga, usted es un convenenciero, por eso es cristiano. Yo digo, sí, amén, ey, como dicen en mi rancho, ey. Un joven de aquí en nuestra iglesia, cuando lo iba a bautizar, él dijo: pastor, el otro día que bautizó usted, algunos jóvenes le dijeron sí, paz. En lugar de decir solemnemente sí, pastor, he creído, le dijeron sí, paz. Dijo: yo ya sé cómo le voy a responder cuando usted me pregunte, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Él dijo que me iba a responder así: odds. Eso es muy chilango, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si montas en un camello, o quiere decir Simona la cacariza o algo así, ¿verdad? Pero dicho más rápidamente, odds. Si le dicen a usted la próxima vez: es que tú eres cristiano por conveniencia, dígale odds. Y si le tiene confianza, dígale: y tú no eres cristiano por bruto, por insensato, porque es un mal negocio. Y es un buen negocio ser cristiano y aportar para la unidad en una comunidad. Insisto, a cada uno de nosotros nos beneficia ser parte de la comunidad y colaborar para la unidad. Seamos cristianos que viven la luz, incluso por conveniencia, porque sí, conviene. Muy bien, ya lo está aprendiendo, porque los hice así con las letras para que nos aprendan. Letra A, el ABC de la vivencia en la luz. Letra A, ¿qué dijimos? Aportemos para la unidad comunitaria. Letra B, busquemos la conveniencia de la vida en la luz. Letra C, celebremos las pruebas con éxito. Mire cómo dice el pasaje, léanlo conmigo por favor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De acuerdo con Pedro, las pruebas son una bendición. Nos ha estado hablando de nuestro comportamiento comunitario y cómo este comportamiento correcto aporta para el bien de nuestra vida. Pero ahora Pedro quiere ayudarnos a no cometer un error. Quiere evitarnos un error, el llegar a creer que en la vida cristiana todo es miel y dulzura. Bueno, entonces si hago la voluntad de Dios, si obedezco sus mandamientos, siempre me va a ir bien y voy a tener puras bendiciones y ninguna situación difícil. Y Pedro dice, no. Lo que te digo es que si haces la voluntad de Dios, aportas para la unidad, buscas la conveniencia de vivir en la fe, Dios te va a bendecir incluso en las pruebas. Incluso en las circunstancias difíciles tendrás bendición, pero no está ajena a la vida cristiana de dificultades o de pruebas. Y entonces Pedro nos da una especie de manual para enfrentar las pruebas. Paso a paso nos dice cómo enfrentar las pruebas. Lo voy a decir ahora. Pero antes déjeme explicar algo. Usamos para referirnos a las pruebas dificultades, problemas, cosas así. Pero quiero que hagamos una distinción. Una cosa son las pruebas y otra cosa son los problemas. Y vamos a distinguirlos. ¿Qué son las pruebas? Pruebas son las circunstancias difíciles que Dios nos permite experimentar. Nosotros no las provocamos. Son parte de la vida y posiblemente otros son los responsables de ellas. En algunas ocasiones son el resultado de nuestro buen comportamiento o del ejercicio de nuestro ministerio, que en contraposición con el mundo puede ser mal interpretado por los del mundo y entonces nos rechazan o nos contradicen o nos dañan. Pero nosotros no hicimos mal, hicimos bien. Es que no es nuestra culpa que algo nos esté doliendo, lo que sea, porque es una prueba. ¿Qué es un problema? Problemas son las consecuencias de nuestros pecados, nuestro mal comportamiento o nuestra irresponsabilidad. No debemos confundir estas dos cosas. Algunos dicen de repente que en el trabajo han tenido pruebas, cuando en realidad se han conseguido problemas por su irresponsabilidad, su falta de esfuerzo o su holgazanería. Pastor, es que en el trabajo estoy teniendo pruebas porque me quieren correr, porque es que yo me la paso orando y leyendo la Biblia, pastor. Pues hasta yo lo corría. Pues, pero es malo leer la Biblia. En el trabajo le pagan para que usted haga su trabajo. Y si usted quiere ser un buen cristiano, en su trabajo haga su trabajo y cumpla con su responsabilidad. Para eso le pagan. Y desvélese leyendo la Biblia todo lo que quiera, porque por dormir nadie le paga. Es que puede gastarse todo su sueño que quiera, pero en su trabajo usted debe hacer su trabajo. Hay gente que piensa que tiene pruebas cuando en realidad lo que tiene son problemas causados por su irresponsabilidad. Podemos decir que la gastritis no es una prueba si comemos desordenadamente. Ay, pastor, es que estoy en una prueba bárbara. Ese torzón, querido hermano, querida hermana, no es una prueba. Es el resultado de sus Coca-Colotas que se chuta usted, y el chile que no puede dejar de tomar porque es adicto al chile cuaresmeño. Pastor, ¿y cómo anda usted de azúcar?, me preguntó una hermanita. Lo digo con mucho respeto. Le dije, pues no, hombre, antier me chequé y tenía yo 94. Pastor, no, usted no ande diciendo mentiras, usted no es diabético, eso no es diabetes. No, pastor, le mintieron. Pues el médico eso dijo, me dieron a tomar así un facho de una cosa bien rica. A mí me gustó mucho, a todos dicen que no les gusta, pero yo hasta pedí otro. Dije, no hay más. Y me dieron a tomar esa cosa y luego me checaron cada media hora cómo iba mi azúcar y estaba alta. Y cuando terminó el incidente a las 2 horas, pues estaba hasta el tope, porque mi organismo no reacciona adecuadamente con el azúcar y no la deshace o lo que sea, y entonces soy diabético, pero me cuido. Ahora, quien me estaba diciendo eso, que yo no era diabético, se estaba chutando una concha bien sabrosa y había insistido en que yo me la chutara también y yo no acepté, porque no como de verdad, no como nada que tenga azúcar. Si me doy cuenta, si me mienten, pues ya me la eché, ya qué, pero sí me cuido. Entonces, tener la azúcar alta no es una prueba. Es un problema causado por mi irresponsabilidad si no me cuido. Ahora, si a pesar de que me cuido se me sube, es una prueba porque alguna cosa me estará enseñando Dios y ya me querrá llevar a su presencia, pues ahí te voy, Señor, hago mis maletas y listo está. Pero cuidado con confundir los problemas con las pruebas. ¿Está claro eso ya, hermanos?
porque de repente usted y yo decimos que es una prueba y es un problema, porque es causado por mis irresponsabilidades, mis malas maneras de manejar la vida. Muy bien, de cualquier manera, Pedro nos enseña algunas cosas muy importantes para enfrentar las pruebas. Aquí está el manual para enfrentar las pruebas. Número 1, reconozcámonos afortunados. Miren cómo comienza diciendo él una vez más el texto, ¿lo leen conmigo? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, enójate, maldice la vida, ve con Dios y reclámale y dile que por qué al vecino sí lo bendice y a ti no, si eres cristiano y vas los cultos de domingo a las 12, hasta llevas tu Biblia y hasta dices, esta es mi Biblia y no sé qué. No decimos esta es mi Biblia, decimos la palabra de Dios contenida en este libro. Si tú y yo hacemos eso, ya le estamos regando. Primer paso para enfrentar las pruebas con éxito: reconozcámonos afortunados. Porque no es resultado de mis malas acciones, es la vida. A lo mejor incluso es resultado de mis buenas acciones. A lo mejor porque estoy haciendo bien, este mundo que es hostil a la fe cristiana se opone y por eso estoy viviendo esta prueba. Bendito sea el Señor. Bienaventurados sois. La palabra bienaventurados es la palabra Macarios, que quiere decir bendito, afortunado, suertudo, qué envidia de ti. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo enfrentar las pruebas entonces? Número 1, reconozcámonos afortunados. Número 2, no perdamos la paz del Señor. Lean conmigo la siguiente parte del texto, ¿cómo dice? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Lucas? Y estudiamos aquel pasaje de la tormenta en el mar, y eso Jesucristo calma la tormenta. ¿Se acuerdan que dijimos, las tormentas de la vida no debilitan nuestra fe, solo la ponen en evidencia? Las pruebas no hacen que mi fe flaquee, no, mi fe ya estaba así de flaca, pero las pruebas ponen en evidencia mi fe, si está flaca o si está fuerte. Dice Pedro, número 1, considérate afortunado cuando tienes pruebas. Número 2, no pierdas la calma, tranquilo. Pero si yo reniego, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué esta prueba si yo no merezco? Y luego me pongo de pelos y todo histérico, la estoy regando. Las pruebas se enfrentan con éxito, reconociéndome afortunado en medio de ellas. Número 2, sin perder la calma. Número 3, aprovechemos la oportunidad para compartir nuestra fe. Lean conmigo la parte del texto de donde surge esto. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice Pedro, número 1, considérate afortunado. Número 2, no pierdas la calma, sino, o sea, en lugar de perder la calma, en lugar de considerarte desgraciado porque estás en esa prueba, considérate afortunado, no pierdas la calma, y lo que sí debes hacer es compartir tu fe. Y es interesante porque este pasaje, este versículo, lo utilizamos a veces para decir cómo un cristiano debe discutir teológicamente con otro, pero la verdad es que no es el asunto, el contexto del pasaje no es ese. Pedro no está diciendo que debemos prepararnos teológicamente y estudiar la Biblia y estudiar todos los textos bíblicos para poderle decir a una persona que contradice la fe con argumentos. No dice eso. El contexto de este pasaje es pruebas. Es personas criticándonos, hiriéndonos, dañándonos. Y Pedro dice que nuestra manera de responder a eso es demostrando la clase de fe que tenemos. La mejor manera de compartir el evangelio a otra persona es nuestro testimonio de cómo enfrentamos las pruebas que ellos mismos en ocasiones nos permiten vivir. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Como si cuando alguien me ataca, lo que está haciendo en el fondo es demandando razón de mi esperanza. ¿Qué tanto crees lo que dices creer? Y entonces yo respondo con un mensaje evangelizador de mi testimonio, enfrentando la prueba con éxito. Incluso dice Pedro, el siguiente paso para enfrentar las pruebas, hagamos un resumen hasta lo que llevamos hasta ahorita. ¿Qué hacemos para enfrentar las pruebas? Número 1, reconozcámonos afortunados. Número 2, no perdamos la paz del Señor. Número 3, aprovechemos la oportunidad para compartir la fe. Y número 4, demos buen testimonio, no solo de palabras, sino de hecho. Lean conmigo la siguiente parte del texto, ¿cómo dice? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Como quien dice, pórtate de tal manera que cuando alguien hable mal de ti, nadie le crea. Esa es la idea aquí. Que vivamos de una pieza, que vivamos de tal manera que si alguien me critica por un mal comportamiento, los que me conocen muy personalmente se den cuenta que están equivocados aquellos. Por razones de nuestra vivencia como iglesia, somos bautistas y somos bautistas en serio, muy serios en nuestras doctrinas y principios bautistas, pero no somos tradicionalistas ni legalistas, y yo personalmente no lo soy, y por eso hay pastores o personas líderes de otras iglesias que se creen con derecho de valorar mi vida y de criticar mi vida y decir cosas de mi persona. Y resulta que he sido maestro del seminario de Lomas Verdes en varias ocasiones en una estrategia que se llama clases intensivas. En lugar de ir durante 3 meses dando un curso y cada tercer día, voy durante una semana completa, todo el día, y le doy clase a los alumnos todo el trimestre en una sola semana. Y he tenido una experiencia muy interesante. Las 4 veces que he ido a hacer eso, ha habido por lo menos una persona, en una ocasión 3 y en una ocasión 2, que me han dicho al final del curso: pastor, tengo que pedirle perdón. ¿Y por qué? Por lo que yo creía de usted. Porque escuché esto y aquello, pero ahora que usted no da la clase, ya lo conozco, creo que estaba equivocado quien dijo eso. Le dije, pues vaya y dígale a esa persona, que tal vez es su pastor, que estaba equivocado, y dígale ahora su nueva opinión. Creo que la mayoría no me ha hecho caso en ese último, pero ¿qué hacemos ante eso? Nada. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a andar convenciendo a toda la gente. Mejor comportémonos de la manera correcta, de tal manera que cuando alguien ha escuchado mal de nosotros y cuando nos conozca se dé cuenta que estaban equivocados. Ahora no vamos a poder resolver ese asunto, no, porque son demasiadas personas tal vez, pero usted y yo no nos ocupamos tanto de lo que otros dicen, sino de lo que Dios dice de nosotros. Pero por eso Pedro dice, demos buen testimonio, no solo con palabras, sino con hechos. Y finalmente dice, celebrando la voluntad de Dios, si nos permite sufrir. Bueno, eso digo yo, que es la enseñanza. Y Pedro dice, lean conmigo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oiga, si es la voluntad de Dios, pues lo celebro. Bendito sea el Señor si así es, estando contento con su voluntad. Entonces, número 1, me siento afortunado en medio de la prueba. Número 2, no pierdo la calma. Número 3, testifico con mi testimonio de enfrentar la prueba con calma, testifico de mi fe. Número 4, doy buen testimonio con hechos, y no solo con palabras, sino con hechos de mi comportamiento en Cristo. Y número 5, celebro que Dios me permita vivir eso aceptando su voluntad. No es que ande buscando pruebas, pero si es la voluntad de Dios que yo sufra haciendo el bien, prefiero eso a hacer el mal y no sufrir. Así es que celebremos la voluntad de Dios si nos permite sufrir. En resumen, Pedro nos ayuda a entender que las pruebas, no los problemas, pero sí las pruebas, tienen un propósito muy positivo en nuestra vida: hacernos crecer y ayudarnos a testificar, hacernos victoriosos, hacernos triunfadores superando las pruebas. Ahora, una cosa que debo aclarar muy importante. La enseñanza con la letra C es esta: celebremos las pruebas con éxito. O sea, tengo una prueba y debo celebrarla con éxito, superando esa prueba. ¿Cómo sería el éxito? ¿Que se muera quien me está haciendo daño? ¿Que se petatee? Un día un hermanito me pidió que orara por una persona que era su jefe, él era subordinado a esa persona, y que lo estaba maltratando mucho en el trabajo. Y oré por el hermano y se murió su jefe. Y entonces vino y me dijo, hermano Gilberto, yo no le pedí eso. Dije, yo tampoco. No se crea usted que tengo ese poder. Si tuviera ese poder ya había orado por otros. Pero no es así. Yo nomás oré. Dios, ¿qué voy a saber? Dios sabe lo que hace. No me eche la culpa a mí. Yo no lo maté. Pero ¿qué significa triunfar sobre la prueba? Si mi prueba es que me quieren correr del trabajo, ¿el triunfo será que no me corran? Si mi prueba es que me da una enfermedad, ¿el triunfo es que se me quite? No, Señor. Mi victoria sobre la prueba es que la enfrento sabiéndome afortunado. Es que la enfrento en calma en el Señor. Es que la enfrento aprovechando la oportunidad para testificar de mi fe a otros. Es que la enfrento con buen comportamiento. Y es que la enfrento aceptando la voluntad de Dios para mi vida, aunque no se me quite la enfermedad, que es una prueba. Triunfo sobre esa prueba aceptando la voluntad de Dios en mi vida. Porque hay quienes creen que la prueba siempre se triunfa sobre ella cuando se soluciona todo. No siempre se soluciona todo.
¿Se le quitó a Pablo su aguijón en la carne que tenía? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Triunfa sobre tu prueba siendo feliz con ella. Así me gustas, así te quiero. Y Pablo, siguió adelante en su vida y fue un triunfador, sí, con todo su aguijón en la carne, sea lo que sea que significaba aquel aguijón en la carne. Juan el Bautista, 31 años, tal vez 32 años si acaso, no más de 33 años, y muere. Le cortaron la cabeza. ¿Fue un fracasado? No, fue un triunfador. Porque murió en las manos de unos malvados, un borracho y su amante y la chamaca pervertida de su hija, de su amante. Y resulta que en manos de esas personas muere. Murió como un triunfador porque cumplió su misión en la vida. Entonces cuidado con pretender que superar las pruebas significa que dejan de existir. No, superar la prueba y tener éxito en la prueba significa que me siento un afortunado en medio de ella, que la enfrento con calma, que testifico de mi fe, que doy buen testimonio con mi comportamiento y que acepto la voluntad de Dios en mi vida. Y si Él quiere quitarme eso, bien, su gracia me basta. Vivamos la bienaventuranza de celebrar victorias en medio de las pruebas entonces. ¿Ya nos lo aprendimos, hermanos? El ABC de la vida cristiana. Letra A, aportemos para la unidad comunitaria. Letra B, busquemos la conveniencia de la vida en la luz. Si alguien me dice que soy cristiano por convenenciero, ¿qué le decimos? Odds. Le decimos sí y le decimos si tú eres por ser inconverso, un insensato. Letra C, ¿qué fue? Celebremos las pruebas con victoria. Pedro nos ha dicho tres cosas, las repito una vez más: aportemos nuestro esfuerzo para la unidad comunitaria, busquemos la conveniencia de la vida en la luz y celebremos las pruebas con éxito. Se trata de algo fundamental de la vida cristiana. Se trata de tres cosas no negociables de la vida cristiana. Son parte de nuestra vida, son la voluntad de Dios y si las experimentamos, somos mejores, nos conviene hacerlo. Le preguntaron a una prima bailarina, se dice así, ¿no? Una de esas mujeres que hacen danza clásica y son de lo mejor que hay en el mundo. Le preguntaron a una de ellas, en ese momento algunos piensan que era la mejor bailarina de ballet clásico en ese momento. Le preguntaron cómo hacía para mantenerse en forma, a pesar de que ella era una mujer adulta. De hecho, tenía una hija y tenía una nieta. Le dijeron, ¿cómo hace usted para mantenerse en forma? Seguía muy delgada, esbelta y bailaba como cuando era joven. ¿Cómo hace para mantenerse en forma? Ella respondió así: todos los días, como cuando era una niña pequeña y comenzaba mis primeras lecciones, hago mis ejercicios elementales, los primeros pasos, los básicos. En ocasiones los hago con mi hija o con mi nieta. Los repito una y otra vez, como si recién estuviera aprendiéndolos. Cuando los aprendí los hacía con dificultad, ahora me salen bien, pero los repito y los repito todos los días. Lo mismo debemos ser los cristianos. No importa nuestra estatura espiritual ni nuestra trayectoria, nuestra herencia religiosa o nuestros logros materiales. Debemos mantenernos siempre en el ABC de nuestra vida. Ninguno de nosotros puede llegar y decir, no, yo ya leí la Biblia 25 veces, ida y vuelta, he ido a cursos aquí, cursos allá, vengo a la iglesia, ya no necesito vida devocional, ya no necesito ir a todos los cultos de la iglesia, ya puedo irme de repente. No es así. No importa nuestros logros, no importa lo que hayamos hecho, logrado, nuestra sangre azul, bautista o metodista o presbiteriana o nazarena o presbiteriana o qué más me falta, o de la iglesia cristiana interdenominacional, pentecostal o lo que sea, que toda la sangre es igual de roja. Como dice la canción, mi sangre aunque plebeya, si quieren se las canto. No hay tal cosa como que porque ya logré ciertas cosas, ya dejo de hacer lo fundamental. No, querido hermano, usted y yo, hermano, que somos líderes en la iglesia, hermanos siervos, hermanos diáconos, hermanos sugieres, hermanos, usted y yo incluso debemos dar ejemplo de vivir el ABC de la vida cristiana. Tal vez por eso de repente nos creemos hasta con derecho de hablar en los cultos, porque soy líder. No, con más ganas nosotros calladitos nos vemos más bonitos escuchando, no solo por dar ejemplo, sino por nuestro crecimiento personal. ¿Cómo mantendremos la vida cristiana ferviente?
haciendo las cosas básicas, como el ABC, aportando para la unidad, buscando la conveniencia de la vivencia en la luz y celebrando las pruebas con éxito. Debemos entonces mantenernos siempre en el ABC de nuestra vida. Aportemos nuestro esfuerzo para la unidad comunitaria, busquemos la conveniencia de la vida en la luz y celebremos las pruebas con éxito. Si así lo hacemos, tendremos una mejor iglesia, seremos mejores cristianos y cumpliremos la voluntad de Dios. Podemos decir que este sermón tiene un objetivo doble, un propósito doble. Hacer posible que haya una mejor Oreb, una mejor iglesia, la reunida aquí ahora. Pero para que esto suceda, se requiere que cada uno seamos mejores, sanos, fervientes, plenos cristianos. Aportar para que la iglesia sea sana y fuerte es aportar para que mi vida sea una vida sana y fuerte. Me beneficia a mí primero que a nadie y luego después beneficia a la comunidad, por supuesto. Les exhorto que ustedes y yo vivamos el ABC de la vida en la luz. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de hablar con mis hermanos esta enseñanza. Gracias por la palabra escrita, inspirada por ti al apóstol Pedro. Gracias por estos elementos prácticos de la vida. Señor, bendícenos para vivir de la manera que te agrada a ti. Te pido que cada uno de nosotros, allí en lo secreto de nuestro corazón, si alguna cosa, la B o la C de nuestra vida, necesitamos hacer algún ajuste, Señor, que lo podamos hacer en tu nombre, para honrarte, para bendición de nuestra propia vida y para bendición de tu iglesia, la comunidad a la que pertenecemos. Bendícenos a todos, Señor. Sigan orando, mis hermanos, y le pido que ahí en su lugar, usted y yo, cada quien en lo personal, vayamos al Señor y le digamos lo que necesitamos decirle. Si el Señor nos ha hablado, si nos ha enseñado hoy algo y ese algo significa que debemos hacer cambios en nuestra vida, que debemos enmendar algo en nuestra vida, pues hagámoslo. Conviene, nos conviene. Haremos bien en hacer la voluntad de Dios, nos hará bien a nosotros y a nuestra familia. Señor Santo, escucha a mis hermanos y hermanas y bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.